Hola, te damos la bienvenida a este nuevo grupo bíblico. Estamos contentos de poder compartir juntos a través de este medio. Y en este momento te quiero leer una promesa de Dios para tu vida, para mi vida. Y dice en Isaías 43, a partir del versículo 2. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu sangre, a Caus y a Sebas en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque yo te amo y eres ante mis ojos preciosos y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Esta es una preciosa promesa de Dios para nosotros en este día. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que vos estás con nosotros en medio de este tiempo. Te damos gracias porque nos amás y entregás y vas a seguir entregando un montón de cosas por nosotros. Te damos gracias porque tu amor es tan inmenso, Señor. Y en este momento te pedimos sabiduría para poder sobrellevar este tiempo. Sabemos que siempre, siempre vas a estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora te invito a que podamos ver juntos unas imágenes que nos están llegando de la gente, de la familia que están compartiendo con nosotros este grupo bíblico, y después que podamos adorar junto al pastor Jaime. Otra vez más y otra semana más con nuestro grupo bíblico online desde cada una de nuestras casas. Y en este momento es un momento para buscar al Señor a través de la adoración. Así que le invito a que pueda unirse desde su casa, desde el lugar donde se encuentra, y juntos podamos adorar al Señor con estas bellas canciones.
Nadie más llena mi ser como tú.
hallaré sanidad. Los niños hallan en ti refugio, los niños hallan en ti refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. No, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Todos cantando y diciéndole a él, nadie como tú. Yeah. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. La estrofa dice, tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Confiésalo, decláralo. Nadie es como nuestro Señor. Y nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Con susurro díselo, nadie como tú. Desde tu casa, desde tu hogar, díselo, nadie más llena mi ser como tú. Díselo, díselo, por la eternidad, por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Hola, bendiciones. Quiero invitarte que podamos leer nuevamente Hechos capítulo 1, versículo 3. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Es un texto que nos está acompañando a lo largo de estos 50 días. Dice así el texto bíblico. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y la última parte dice, y les habló del reino de Dios. Ya estamos caminando en la cuarta semana de nuestros 50 días. Y en las semanas anteriores a estas nos hemos detenido en aquellos momentos en que Jesús se les apareció, como dice el texto, varias veces a los apóstoles. Hablamos de ese momento cuando ellos estaban encerrados en sus temores. Hablamos de cuando Jesús apareció a María Magdalena en su dolor y en su angustia. Hablamos cuando Jesús se apareció a Tomás y él estaba lleno de dudas y de incredulidad. Hablamos la semana pasada cuando Jesús les apareció allí en el mar de Galilea, cuando ellos estaban preocupados precisamente por
lo que sería de su vida en cuestión económica y en cuestión del nuevo tiempo. Y vimos cómo Jesús cada vez que los visitó, disipó ese temor, esa angustia, esa incertidumbre, esas preocupaciones, ese dolor, esa angustia, esa duda, esa incredulidad, ¿no? Y en el último relato veíamos ese texto cuando Dios le prepara el desayuno, esa pesca milagrosa que les permitió tener. Pero hoy, a partir de hoy, queremos detenernos en esa última frase, y les habló del reino de Dios, ¿no? Porque ahora lo que ellos necesitaban era entender el nuevo tiempo, y lo que ellos necesitaban era entender también lo que Dios esperaba de ellos de ahora en adelante. Es por eso que Jesús en esos 40 días posteriores a su crucifixión y previos a su ascensión a los cielos, una de las cosas que hace es hablarles del reino de Dios. No era un tema nuevo para ellos el reino de Dios, ya que el reino de Dios es un tema, o fue un tema central en el ministerio de Cristo durante los 3 años que desarrolló su ministerio. Cuando Jesús comenzó, luego de su bautismo, a recorrer las aldeas, a recorrer los pueblos y a recorrer las ciudades, Él comenzaba sus mensajes diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando les enseñó a orar, en esa oración, una de las frases que son parte de esa oración modelo que Jesús nos dejó es a orar: venga a nosotros tu reino. Nos enseñó a que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchos de sus mensajes y muchas de sus enseñanzas comenzaban con la expresión o con la frase: el reino de los cielos es semejante a, o es comparable a. Invitó a los que lo escuchaban a entrar al reino de Dios. Habló también de que Él era la puerta al reino y que Él era el camino al reino. Por eso el tema del reino de Dios no era un tema nuevo para ellos, por el contrario, el tema del reino de Dios es el mensaje central del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No podemos ignorarlo y debemos entender nosotros también. Ellos debían entenderlo, y nosotros en nuestro tiempo debemos también entender la implicancia y el alcance o la importancia del reino de Dios en nuestra vida. Por eso, en este día permíteme compartirte algunos pensamientos en esta dirección. El primero es este: el reino de Dios es el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tendríamos que definirlo, ¿qué es el reino de Dios? Diríamos esto: el reino de Dios es el gobierno del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y alguno podrá preguntar: ¿y quién es ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí la pregunta que vos y yo debemos hacernos es: ¿quién gobierna sobre nuestra vida? ¿Quién gobierna sobre nuestra vida? ¿Quién gobierna sobre mi vida? ¿Quién es el que tiene el control? ¿O quién es el que manda en nuestra vida? Porque la única manera en la que podemos vivir el reino de Dios y experimentarlo en nuestra vida es resolviendo esto. Y la manera de hacerlo, la única manera de hacerlo, es reconocer a Jesús como el Señor y el Rey de nuestra vida. La única manera de hacerlo es entregándole a Él el gobierno, el mando y el control de nuestra vida. Si hay algo que necesitamos hacer, es soltar el control. Es dejar que Jesucristo sea el Rey,
que sea el rey de mi familia, que sea el rey de mi vida, que sea el rey y el Señor de mi economía, de mi negocio, de mi profesión, de mi emprendimiento, de mi trabajo, de mi tiempo, que sea el rey y el Señor de todo, que Él sea el que gobierne sobre todo. Necesitamos orar y decirle, si todavía no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Venga a mi vida tu reino, ¿no? Gobierna sobre mi vida, Señor. Sé mi rey, sé mi Señor. Te entrego el control de mi vida, te entrego el control de mi familia, te entrego el control de mi futuro, te entrego el gobierno sobre mi trabajo, mi profesión, mi economía, mi salud. Quiero que seas el Señor. El problema de muchos, ¿saben cuál es el problema que tienen muchos cristianos y muchos creyentes, aún en el día de hoy? El problema es que reconocen que necesitan un Salvador, pero no reconocen que necesitan un Señor. Y esto es fundamental en el tema que estamos hablando hoy. El problema de muchos cristianos es que, por un lado, reconocen que necesitan un Salvador, pero ignoran o no reconocen que lo que realmente necesitan es un Señor. Pero escuche esto, cuando Jesús es solo un Salvador, cuando Jesús es solo el Salvador de mi vida y yo lo reconozco como el Salvador de mi vida, la verdad es que el centro de mi vida sigo siendo yo, y el que sigue teniendo el control de mi vida no es Él, soy yo. Cuando Jesús es solo el Salvador de mi vida, necesito precisamente esto. Me relaciono con Jesús de esta manera. Necesito que Jesús me salve, necesito que Jesús me sane, necesito que Jesús me perdone, necesito que Jesús me ayude, necesito que Jesús me consuele, necesito que Jesús me sostenga, necesito que Jesús me provea, necesito que Jesús me hable, necesito que Jesús me escuche, necesito que Jesús me responda. Es una relación donde el centro sigo siendo yo. Me hable a mí, me escuche a mí, me sane a mí, me perdone a mí, me sostenga a mí, ¿no? Y el centro no es Él, sino el centro soy yo. Y así viven su fe muchísimos cristianos. Jesús para ellos es solo su Salvador, pero no reconocen que necesitan no solo un Salvador, y todos lo necesitamos. Por eso vino Cristo. Necesitamos también un Señor, y para eso también vino Cristo. El año pasado recuerdo que compartimos un mensaje que ilustra perfectamente lo que hoy estamos hablando en este grupo bíblico. Y en ese mensaje comparábamos a Jacob con Mateo, ¿no? Un personaje del Antiguo Testamento, el nieto de Abraham, ¿no? Y un personaje del Nuevo Testamento, un discípulo de Jesús, Mateo. Y allí, en ese mensaje que quiero refrescar en dos conceptos, en primer lugar veíamos la oración de Jacob allí en Betel, cuando Jacob tiene su primer encuentro con Dios. Y quiero leerles Génesis 28, 20 y 21. Allí está la oración de Jacob, y preste atención en la manera en que él hablaba con Dios. Dice el texto bíblico: luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces, note esto, entonces el Señor será mi Dios. Esta
oración es la oración de aquel que solo quiere un Salvador y que solo reconoce que necesita un Salvador. Es una oración donde pareciera hasta que Jacob negocia con Dios, y en realidad lo está haciendo. Si tú me acompañas, si tú me proteges, si tú me das alimento, si tú me das ropa, si tú me llevas y si tú me traes de nuevo, y si me traes sano y salvo a la casa de mi Padre, a esta tierra una vez más, entonces tú serás mi Señor y entonces tú serás mi Dios, ¿no? Es la oración o es la manera de orar de muchos, ¿no? Señor, si tú haces esto, Señor, si tú haces aquello conmigo, si me das esto, si me das aquello, ¿no? Es la oración de alguien que se relaciona con Dios reconociendo que lo único que necesita es un Salvador y no se da cuenta de que necesita un Señor. Ahora, escuche esto, cuando Jesús es el Señor, cuando Jesús es el que gobierna, ocurre algo. Él comienza a convertirse en el centro de nuestra vida y lo que ocurre es que Él comienza a ser el primero en todo. Repito, lo digo de otra manera, cuando Jesús es el Señor, cuando Jesús es el que gobierna, Él es el centro y Él es el primero en todo. Ya el centro no soy yo, ya no soy yo, el primero es Él. Y esto marca una gran diferencia a la hora de relacionarnos con Dios y a la hora de vivir nuestro cristianismo. Porque cuando Él es el Señor, cuando Él es el Rey, cuando Él es el que gobierna, entiendo que primero en mi relación con Él es lo que Él está necesitando. Lo que Él está necesitando de mí. Y luego, en segundo lugar, lo que yo estoy necesitando de Él. Cuando Él es el Rey, cuando Él es el Señor, yo entiendo que primero es lo que Él tenga para decirme y luego lo que yo tenga para decirle a Él. Yo comienzo a entender que primero es lo que Él quiere y en segundo lugar lo que yo quiero. Y esta manera de relacionarme con Dios afecta totalmente mi vida, afecta totalmente mi relación con Dios, afecta mi manera de orar, afecta mi manera de leer la Biblia, afecta mi manera de congregarme, afecta mi manera de vivir y de relacionarme con Dios y con los demás. En realidad, cuando Él es el Señor y entiendo lo que significa que Él sea el Señor y el Rey de mi vida, entiendo el reino de Dios, esto afecta totalmente mi fe y totalmente mi caminar con Dios. El domingo pasado hablábamos de que estos son tiempos para aprender a oír la voz de Dios. Me detengo aquí, hago una pausa e invito a aquellos que me están escuchando y que todavía no vieron o no escucharon la prédica del domingo pasado, cuando hablé de crisis, sabiduría de Dios y provisión sobrenatural. La primera parte, porque la segunda parte la voy a predicar este próximo domingo. Yo quiero invitarte a que lo escuches, ¿no? Porque es una palabra de sabiduría puntual para los tiempos que vivimos. Y dicho esto, decíamos que en estos tiempos necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Pero si cuando yo aparto ese tiempo para orar, o cuando yo voy a la oración, Dios para mí es solo un Salvador, muy difícilmente pueda escucharlo. Escúchame bien esto, ¿no? Si cuando voy a orar, para mí,
Dios es simplemente un Salvador, muy difícilmente puede escuchar su voz. Porque si Él es solo un Salvador para mí, cuando vaya a orar, solo estaré centrado en mí, solo estaré centrado en lo que yo estoy necesitando, solo estaré centrado en lo que yo estoy viviendo y en lo que a mí me está pasando, y no estaré centrado en primero lo que Dios tenga que decirme, lo que Dios tenga que hablarme, la necesidad de Dios en medio de este tiempo, lo que Él necesita de mí en medio de este tiempo. Estaré centrado en mí y estaré centrado en mi mundo. Por eso a muchos cristianos, a muchos hijos e hijas de Dios, les cuesta oír la voz de Dios. Volviendo al mensaje donde comparábamos a Jacob con Mateo, esa oración de Jacob centrada solo en él, veíamos el versículo 9 del capítulo 9 de Mateo, y quiero invitarte a que lo podamos leer, porque aquí en este versículo está la gran diferencia. Mateo 9, versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Sígueme es una palabra clave. Es la palabra que Jesús y los rabíes de ese tiempo usaban para invitar a aquellos que se convertirían luego en discípulos. Sígueme. Escucha esto. Sígueme es una palabra de reino. Si hablamos del reino de Dios, sígueme es un llamado del reino y es una palabra del reino. La palabra griega que se traduce a nuestro lenguaje, sígueme, es la palabra akolouseo o akoloutein. Y era una palabra que se usaba, ¿sabe qué? Para varias aplicaciones, pero básicamente me detengo en tres. Es una palabra que se usaba para referirse a los soldados que debían seguir a su comandante en jefe. Era una palabra que se usaba para describir a un esclavo siguiendo a su amo, a su dueño o a su señor. Y era una palabra que se utilizaba también para indicar que uno debía pegarse a otra persona o a alguien el tiempo que fuera necesario hasta convertirse en un amigo de esa persona. Y esa es la palabra que usó Jesús para llamar a Mateo: sígueme. En esa simple palabra para nosotros, sígueme, Jesús le está diciendo: Mateo, quiero que me sigas como un soldado sigue a su comandante en jefe. Quiero que me sigas como un esclavo o un siervo sigue y obedece a su amo, a su dueño. Mateo, quiero que te pegues a mí, que camines a mi lado el tiempo que sea suficiente hasta convertirte en mi amigo. Y dice el texto que cuando Mateo escuchó esa palabra, inmediatamente se levantó y le siguió. No negoció, inmediatamente se levantó y le siguió. No dijo como Jacob: si me das esto, si me das aquello, si haces esto, si haces aquello otro. No, inmediatamente se levantó y siguió. Para seguir a Jesús, Mateo tuvo que renunciar a su trabajo. Él sabía que si se levantaba y seguía a Jesús, él tenía que renunciar o dejar atrás su trabajo, su empleo, que era un empleo que le permitía gozar de muchas riquezas materiales, de muy buena posición social, posición económica. Entonces, Mateo, al responder ese llamado, tuvo que dejar atrás su empleo, su buena posición social, sus altos ingresos, su nivel de vida cómodo. Posiblemente se preguntó
¿Y qué pasará con mi vida a partir de ahora? Como nos preguntaríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Si sigo a Jesús, ¿qué pasará con mi vida a partir de ahora? ¿Cómo podré sostener a mi familia en medio de este nuevo tiempo? Son preguntas que posiblemente Mateo se hizo y nosotros también nos hacemos. Pero Mateo entendió que lo primero era seguir a Jesús. Y aquí hago énfasis en eso. Mateo entendió. Sí, tenía preocupaciones como vos y yo. ¿Qué va a pasar con mi vida a partir de ahora? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a sustentarme? ¿Cómo voy a sustentar a los míos? Preguntas que todos nos hacemos. Pero Mateo entendió que lo primero era seguir a Jesús. Seguir a Jesús como un soldado. Seguir a Jesús como un siervo, como un esclavo. Seguir a Jesús como un amigo. Seguir a Jesús. Él entendió que eso era lo primero y entendió que todo lo demás, que a él le preocupaba, como te preocupa a vos y me preocupa a mí, todo lo demás iba a ser agregado, todo lo demás iba a ser añadido, vendría como resultado. Yo creo que, como dije, en medio de este tiempo nosotros también tenemos tantas preguntas que son tan difíciles de responder y que generan presión o que generan estrés en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Y si me reducen el salario? Hay tantas preguntas que giran en torno a lo económico, que giran en torno a nuestras necesidades personales, a nuestras necesidades familiares, preguntas que tienen que ver con nuestro futuro, preguntas que tienen que ver con nuestros sueños y proyectos de vida que en este tiempo pareciera que se derrumban o parecieran que se postergan. Seguramente a muchos de ustedes les está pasando esto. Iniciaron el año con sueños, con proyectos, con anhelos, con metas, con objetivos y parece que todos esos sueños se vinieron abajo, ¿no? Al principio parecía que esos sueños solo se postergan, pero uno ahora en medio de este tiempo dice, ¿será que esos sueños se postergan o se vienen abajo, se derrumban? ¿Qué pasará con eso? Con lo que soñé alcanzar, con lo que soñé hacer, con lo que quería lograr. Preguntas que en medio de este tiempo todavía no tienen respuestas. Pero mi hermano, mi hermana, querida familia que estás compartiendo este grupo bíblico con nosotros, hay una sola cosa segura. En medio de un tiempo de tanta incertidumbre y en medio de un tiempo de tanta inseguridad y de tantas preguntas que aún no tienen respuestas, hay una sola cosa segura que tenemos que hacer. Y esa única cosa segura que tenemos que hacer vos y yo es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Si Él es el Rey, si Él es el que gobierna, si Él es el que está al control, Él también gobernará y estará al control de todas aquellas cosas que vos y yo hoy no podemos manejar. Por eso, en medio de este tiempo, busquemos primero el reino de Dios, como enseñó Jesús a sus discípulos, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero en medio de este tiempo, ¿por qué no buscamos el reino de Dios? ¿Por qué no dejamos que Él gobierne sobre nuestra vida y que Él gobierne sobre nuestros asuntos de vida? Que Él tenga el control. Reconozcamos en este día que no solo necesitamos un Salvador, reconozcamos que necesitamos profundamente un Señor, y que necesitamos vos y yo relacionarnos con Él de esta manera, dejando que Él sea el primero, el centro, el que controle y el que gobierne nuestra vida. El apóstol Pablo escribió, y con esto quiero terminar esta reflexión,
un pasaje precioso que quiero que lo declaremos sobre nuestra vida en este día. Primera de Pedro 5:7. Te invito a que lo leamos y que lo aprendas de memoria. Primera de Pedro 5:7. El apóstol Pedro escribió: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero invitarte a que declaremos juntos, a manera personal, este texto. Quiero que lo digas conmigo allí donde estás, lo repitas conmigo allí donde estás y digas: Señor, haz esta oración conmigo en voz alta. Decí: Señor, hoy echo toda mi ansiedad, hoy echo toda mi angustia, hoy echo toda mi preocupación, mi afán, aquellas cosas que me afligen. Hoy echo todo lo que me distrae. Hoy echo todo sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Porque tú tienes cuidado de mí. Repetí conmigo esta oración: Señor, hoy echo toda mi ansiedad sobre ti y recibo tu paz, porque tú cuidas de mí. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente: podemos estar seguros, puesto que Dios cuida de nosotros, de que la vida no está diseñada para deshacernos, sino para hacernos. Y con esa seguridad podemos aceptar cualquier experiencia que nos venga, sabiendo que en todo Dios obra para el bien de los que le aman. La vida y las circunstancias de la vida no están hechas para deshacernos, sino para hacernos. Y cuando nosotros estamos seguros que le hemos entregado el gobierno y el control al Señor, podemos, cada vez que algo nos aflige, cada vez que algo nos pone ansiosos o nos preocupa, podemos ir a Él y hacer lo que Pedro nos invita a hacer: echar nuestra ansiedad, echar nuestra carga sobre Él y tener la plena seguridad de que Dios cuida de nosotros. Pone tu mano en tu pecho, en tu corazón y podés hacer esta declaración: Dios cuida de mí. Decilo allí donde estás: Dios cuida de mí. ¿Qué le parece si terminamos esto cantándolo junto con el pastor Jami? Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo, porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa
sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de tus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sí, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Luego de este tiempo de palabra de Dios que edificó y que construyó nuestra vida más en la roca todavía, queremos pasar a un tiempo de intercesión. Estamos muy atentos a todos los pedidos que nos están haciendo a través de las redes, a través de los grupos que hemos creado para estos 50 días. También en el día de ayer que hemos tenido nuestro altar de oración, hemos clamado y orado. Nosotros sabemos que la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. El hombre justo es el hombre recto, es el hombre honesto, es el hombre honrado, es el hombre bueno, íntegro, que alinea su vida a los propósitos y a la palabra de Dios. Esa es la persona justa a los ojos de Dios. Y es esa persona la que cuando eleva una oración, Dios responde, porque lo hace en función a la vida, a la petición y porque está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay 3 niveles de oración, ¿no? Podemos ver que hay un nivel que tiene que ver con esta, una oración efectiva del hombre o de la mujer justa a los ojos de Dios. En segundo lugar, podemos ver que otro nivel de oración es la oración intercesora. Es aquella que está dirigida a Dios, por supuesto, pero en la oración está clamando, intercediendo, pidiendo por otro. Se pone de mediador, se pone en el medio de la persona que necesita la oración y entre Dios que puede suplir esa necesidad. Y en tercer lugar, la oración de guerra. Es aquella que se planta con la autoridad que Dios nos ha dado y nos paramos en esa autoridad que Dios nos da para destruir, para anular, para derribar y para desbaratar toda estrategia y toda obra del enemigo que quiere venir a atentar contra nuestra vida, contra el plan y el propósito de Dios para nosotros. Y en esta instancia se cubren todas, con estos 3 niveles de oración se cubren todas las peticiones que podamos tener. Quizás estás en un tiempo personal y Dios tiene que intervenir en tu vida, en tu situación, en tu entorno, en tu familia, algo que tiene que ver con lo personal, con lo tuyo. Quizás
como hay muchos motivos que nos han presentado en este tiempo, tienen que ver pidiendo, intercediendo por otros. Hay muchos padres que nos han pedido por sus hijos, algunos por temas de salud, otros por sus estudios, otros también por su vida espiritual, por su proyección. Y en el último caso, porque vemos de que hay situaciones que tienen que ver con algo natural o con un desarrollo, con un proceso de Dios en nuestra vida, y hay otras cosas que se dan en situaciones cotidianas, que tienen que ver con el plan y la obra del enemigo que quiere paralizarnos, obstruirnos. Así que vamos a orar en esta hora, y sea cual fuere tu instancia, tu oración, sabemos que la oración del justo puede mucho y que cuando clamamos a Él, Dios presta oído a cada uno de nosotros. Así que te invito a inclinar tu rostro ahí, vamos a unirnos. No dejes de enviarnos tu petición, seguimos clamando, seguimos orando y creyendo que Dios hará tremendas cosas en medio nuestro y de manera especial en estos 50 días que estamos buscando su presencia en nosotros. Oramos. Padre, en esta hora, en la oración de acuerdo, en una oración de poder, en una oración, Señor, de fe, nosotros estamos activando en esta hora, Señor, tu palabra, tu promesa, Señor, que tú oyes la oración de aquellos que te buscan. Tú nos dijiste, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra también dice que tú inclinas tu oído a nuestra oración. Por eso sabemos que en esta hora estamos orando y sabiendo con total certeza que tú estás escuchando nuestra oración. Oramos en esta hora por cada situación personal, Señor, aquellas personas que están atravesando situaciones de miedo, duda, incertidumbre, aquellos que están en un tiempo de mucha ansiedad, con insomnio, aquellos que están sufriendo quizás alguna enfermedad, alguna dolencia. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú estés obrando, que tu mano de poder esté con cada persona, con cada familia. Padre, seas tú operando, Señor, a favor de tus hijos, de aquellos que te buscan. Obra, Señor, en cada ser interior que en esta hora está buscándote de todo corazón. Oramos también intercediendo por otros, por aquellos amigos que no te conocen, por aquellos familiares que aún no te conocen, por aquellos, Señor, que están pasando alguna situación difícil, y nos ponemos en la brecha en esta hora, nos ponemos en el medio para clamar, para interceder, para rogar que un obrar tuyo sea sobre sus vidas. Manifiéstate en este tiempo especial a ellos, hazte conocer, atráelos, Señor, con cuerdas de amor de manera muy especial. Clamamos por la salvación, por la sanidad, por el obrar tuyo en esas vidas, Señor. También en esta hora toda opresión, toda obra de maldad que venga sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, sobre nuestra vida, en la autoridad que tú nos has dado, nosotros atamos y sujetamos toda obra de las tinieblas que venga en contra de tu propósito y de tu voluntad sobre nuestras vidas, nuestra casa, sobre los matrimonios, sobre, Señor, los hijos. En el nombre de Jesús nos cubrimos en esta hora con tu sangre preciosa. Nos ponemos bajo el amparo de tus alas. Seas tú, Señor, obrando en paz, en armonía, en provisión, en salud, en bienestar. Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, toda obra del enemigo que venga a atormentarnos, a oprimirnos con miedos, temores, inseguridades, angustias, tristezas, dolencias, Señor, sea quebrada en esta hora en el nombre de Jesús. Creemos en tu poder, queremos que tú estés obrando tremendas cosas en medio nuestro. Creemos y queremos, Señor, que tu poder y tu manifestación sea gloriosa y tremenda en medio nuestro. Que tú sigas haciendo señales, milagros y maravillas en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra de las cosas, quiero avisarte rápidamente las actividades que estamos teniendo. Igualmente vamos a estar subiendo placas en estos días de cómo viene nuestra semana. Por lo pronto tenemos el viernes un especial a las 20 y 30 horas.
Ahí voy a estar yo haciendo media horita en un programa, charlando de un montón de temas, semana a semana, si Dios así lo permite. Pero vamos a estar teniendo un especial este viernes en el Facebook de la iglesia y también en Instagram. Otra de las cosas, sábado tenemos nuestra reunión de jóvenes a las 21. El domingo a partir de las 9 está subida la reunión, tanto en las dos redes sociales, en YouTube y en Facebook, a partir de las 9 horas, no te pierdas. Y aquellos que todavía no han visto del domingo pasado por una u otra circunstancia, recuerde que es necesario verla esa para poder seguir el hilo de esta que viene ahora, como nos dijo el pastor Claudio. Es una palabra direccionada para nosotros, para este tiempo. Dios nos está enviando palabra para que tomemos nosotros recaudos, precauciones y activemos la fe en medio de este tiempo. El Señor nos está guiando. No te pierdas la palabra del domingo. El lunes tenemos nuevamente Salvación y Milagro a las 20:30 con el pastor Jami. El martes estamos teniendo nuestro especial para liderazgo a las 20:30 con el pastor Claudio. El miércoles estamos en nuestro altar de oración, tanto a las 6 de la mañana como 6 de la tarde. Y a la noche el altar de adoración. También recuerde que nuestros niños están siendo también ministrados en Power Kids. Los puede buscar ustedes cada uno en su liderazgo, en los grupos, pero también estamos subiendo las reuniones en la página que tenemos de Facebook de la niñez. Así que todos siendo ministrados, nuestros pre también por sus grupos, nuestros SADOS. No se me desconecte, seguimos en línea, seguimos unidos. No lo estamos físicamente por ahora, pero estamos unidos más que nunca en el espíritu y en cada actividad que nosotros podemos programar para la semana. Bueno, ahora pasamos a nuestro tiempo también de ofrendar, de dar a Dios, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Dios ama al dador alegre. No con tristeza, no por necesidad, Dios ama al dador alegre. Si algo vamos a darlo, vamos a hacerlo bien, porque Dios no se mueve por más lástima que nosotros mostremos o por más llanto. Dios se mueve de acuerdo a la fe, de acuerdo a nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo en medio de este tiempo? Usted tiene aquí, como muestra la placa, la forma de hacer una transferencia o un depósito en las cuentas de la iglesia, o también poniendo en un sobre y alcanzándolo a la iglesia. Hay un buzón allí por las mañanas, está abierta la secretaría para asistir y usted puede dejarlo ahí, o si no, juntar todo y cuando nos volvamos a reunir lo ponemos otra vez en el alfolí de la iglesia. Nos despedimos con una oración, dando gracias a Dios por este hermoso grupo bíblico que hemos tenido en esta semana. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Hemos apartado esta hora para bendecirte, para alabarte, para aclamar, para activar la fe, para pararnos nuevamente en tu palabra, para poder ofrendar a ti, Señor, porque sabemos que todo lo que podemos darte proviene de tu mano. Como decía tu palabra, de lo recibido de tu mano nosotros te damos ahora. Y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque nunca nada nos faltará si estamos unidos, ligados y sirviéndote cada día, Señor. Bendigo, Señor, a toda tu iglesia, a tus hijos, sea tu obrar en cada uno de nosotros. Ayúdanos, acompáñanos, danos sabiduría, danos, Señor, salud, danos la bendición, Señor, de que como hijos tuyos podamos experimentar, vivir y disfrutar tu presencia cada día y cada minuto de nuestra vida. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.